Bueno, hoy vamos a empezar los últimos temas de nuestro curso. Que no por ser el último es el menos importante, digamos, importante como todos los anteriores, y nos va a llevar estas 2 últimas semanas a abordarlos. Y son los temas referidos a qué herramientas utilizamos en la gestión para hacer control sobre ella, qué tipo de elementos estamos usando, qué técnicas hay disponibles para que esto sea efectivo. Entonces, vamos a ver una gama bastante amplia de herramientas, pero para meternos en el tema, a mí me parece que podemos mirar un cuadro, ¿sí?, donde hay ejemplos de herramientas de control y está organizado de acuerdo a los niveles en la toma de decisiones que hemos estado comentando antes cuando vimos este tema: nivel estratégico, táctico y operativo. Las técnicas que se utilizan para controlar la gestión a nivel estratégico no es igual a nivel operativo ni a nivel táctico. Entonces son distintas, ¿sí? Desde ya que no es el propósito de este curso ver todo esto, porque todo esto requiere muchos cursos o varios cursos, son temas que ustedes los van a ir viendo a lo largo de la carrera. Perdón. Pero sí trato digamos, de concentrarlos, o que tengan una primera impresión de ellos, de alguna forma organizados, ordenados, en estos 3 niveles, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, ¿sí?, que a veces esto implica lo que mira, o acá dentro de esta categoría de estratégico está considerado lo que miran terceros también, ¿no? Más allá de la gente que tiene que gestionar la organización o las áreas que tienen que gestionar la organización, como por ejemplo son el caso de los ratios para inversores. O sea, cómo evalúa una empresa, una organización, un inversor, cómo le evalúa el banco, cómo le evalúa un cliente, un proveedor. En muchos casos lo hace a través de ratios que la enorme mayoría de ellos se obtienen de información de tipo contable. Recuerden lo que nosotros veíamos al principio cuando hablamos de contabilidad financiera y contabilidad de gestión, ¿sí? Bueno, esa contabilidad financiera que produce reportes contables se utiliza mucho para calcular ratios, índices, indicadores, con los cuales se toman decisiones. Toma decisiones la propia empresa, pero también toman decisiones terceros. Gran parte de esa información contable, como hemos dicho, es de tipo pública se conoce, se difunde, y entonces cualquier tercero puede utilizarlo. Muchas veces los inversores solo cuentan con esa información, a veces tienen algo más según el rol que ocupen los inversores con respecto a la organización, pero en el caso de inversores institucionales, con frecuencia solo reciben esa información de tipo contable, más apreciaciones o comunicados o informes que emiten los órganos de dirección de las organizaciones, de las empresas. Así que ahí tienen el tema de los ratios. Acá les puse un ejemplo, price earning, que lo vamos a ver más adelante. O sea, vamos a ver qué significa esto de price earning. También está señalado acá la evaluación de proyectos, todo el bagaje de técnicas que hay para evaluar proyectos.
donde ustedes tienen acá anotado, por ejemplo, BAN, que es valor actual neto, TIR, que significa tasa interna de retorno, PER es periodo de recupero. Todas estas herramientas ustedes las van a ver en profundidad en administración financiera, o alguien, creo que uno de ustedes ya hizo o está haciendo esta materia, lo debe estar viendo. Y con ellas lo que nosotros buscamos, o que lo que se busca con ellas, es ver si un determinada inversión, determinado proyecto va a rendir un determinado flujo, y poder comparar una inversión una con otra, ¿sí? Hacer comparaciones, ver si el retorno, esta tasa interna de retorno, es mayor o menor de lo que podemos obtener en negocios alternativos, etc. Entonces son técnicas que se utilizan para hacer este tipo de evaluaciones. Acá tienen otra gama de ejemplos. Esto quiere decir comparación de unidades de negocios. En ROI quiere decir Return on Investment, por las siglas en inglés. Después vamos a ver qué significa esto de ROI. EVA es Economic Value Added, otra técnica de comparar la performance de un negocio y comparar uno con otro. Cálculo de y alguna gama de indicadores que se derivan o guardan relación con esto, que vamos a ir comentando algunos de ellos. La calificación de estratégico y táctico puede tener unos aspectos de frontera de uno con otro. Casi les digo acá EBITDA, pero vi que EBITDA lo puse acá. Entonces, dentro del nivel táctico, recuerdan, hemos señalado los presupuestos y el control presupuestario. Cuando hablamos de presupuesto, les dije que el presupuesto, como generalmente se hace un año, es una herramienta típicamente de nivel de gestión táctica intermedio, ¿sí? Por el horizonte de planeamiento que tiene, que es un año. Los reportes de stock, reportes de gestión entran en esta categoría. Es lo que maneja la gerencia y la gerencia intermedia. Gerencia superior y gerencia intermedia. Tablero de comando, en las distintas modalidades de tablero de comando que hay, vamos a mencionar algo de esto. Uno de ellos es esto, que quiere decir Balance Scorecard, ¿sí? Cuadro de mando balanceado, balance por balanceado, score por información, por scoring, y CAR por tarjeta, ¿no? Tarjeta de control balanceada, también se puede traducir esto de balance scorecard. Es una técnica, una variedad bastante avanzada y bastante moderna de tablero de comando. Vamos a hablar sobre esto. Nuevamente acá tienen índices contables, ¿sí? Porque también a nivel táctico se utilizan estos índices parecidos a los ratios de inversores, también se utilizan a nivel táctico. Y este costo promedio de capital vamos a señalar después qué significa. Y a nivel operativo, los procedimientos establecidos para ejecutar las operaciones son maneras de inducir cómo hay que hacer las tareas, y eso implica también controlarlas, ¿sí? Los datos de la performance operativa, los datos que se obtienen de la ejecución de las operaciones o las tareas, la existencia de instrucciones, que son, digamos, parte de los procedimientos, ¿no? Las instrucciones de cómo ejecutar las tareas, y la supervisión de la ejecución de esas tareas. Sigue algo muy sintético, muy rápido, está volcado en este cuadro para que ustedes tengan idea de que hay una gama muy amplia de herramientas que se pueden utilizar para controlar la gestión. Bueno. Tradicionalmente nos manejábamos casi en exclusividad con los resultados contables financieros, o sea, lo que muestran los balances. Y para las empresas que cotizan en bolsa, los balances se publican y esos balances se conocen trimestralmente, porque las empresas abiertas tienen obligación de mostrarlos trimestralmente. Creo que todo el mundo es así.
Es decir, toda empresa que está en una bolsa de valores tiene obligación de mostrar sus datos contables financieros una vez cada 3 meses para que los inversores puedan evaluarlos. Y eso obviamente influye en el precio de las acciones. Si muestras un buen balance, cabe esperar que las acciones aumenten, ¿sí? A veces bajan o suben por otros variables exógenos o ajenos a la organización, pero sin duda una organización a través de su balance hará que, según la actividad que muestre, hará que el valor de la acción suba o no. Acá Diego pregunta dónde se publican esos balances. Bueno, si vos ingresás a la página de la Comisión Nacional de Valores, vas a ver, buscás y vas a ver que información de los emisores, de las entidades emisoras, y allí están publicados todos los balances, todas las empresas emisoras. O sea, son las empresas que emiten títulos o acciones o títulos de deuda, tienen obligación de publicar sus balances y lo publican en la página de la Comisión Nacional de Valores. Hay otros lugares donde se publican datos contables de entidades de relevancia, pero allí es una bien concreta donde uno puede ir a mirar los balances de las empresas que llamamos abiertas. Perfecto, gracias. Ahí vamos a hacer una pequeña distinción que puede ser útil. Creo que tal vez la dijimos en algún momento. O sea, las empresas que abiertas, o sea, que salen al mercado a conseguir recursos financieros, mercado de capitales, inversores, a conseguir recursos financieros, pueden hacerlo a través de emisión de acciones, ¿sí? En cuyo caso lo que ofrecen al mercado son acciones, participaciones en el capital de la empresa, y esas participaciones en el capital de la empresa son remuneradas a través de dividendos. Si la empresa gana plata y a su vez decide distribuir esos dividendos, los tenedores de las acciones reciben ese beneficio. Puede ganar plata, puede decir reinvertir la ganancia, entonces no lo reciben. No reciben dividendo los accionistas. Pero también pueden ir a los mercados para emitir títulos de deuda. Entonces son como pagarés, obligaciones de pago, ¿sí? Que no solamente se le firman a los bancos, una relación directa, por ejemplo, una empresa con su banco, sino que las compañías pueden emitir lo que nosotros llamamos acá en Argentina obligaciones negociables. Entonces es un título de deuda de la empresa que se comercializa en las bolsas de comercio. Pueden comprar o vender esos títulos en la bolsa de comercio. La empresa, a través del título de deuda, no deja al inversor sujeto al riesgo de ganar o no ganar plata, sino que se compromete a pagar un determinado interés sobre ese título de deuda. O sea, ya no hay, el riesgo es diferente. El riesgo es no que gane o pierda la empresa, sino que la empresa pague o no pague su deuda. Y no pagar la deuda es una situación gravísima. Puede poder no ganar plata, es un caso, no es bueno, ¿sí? Pero puede pasar. No pagar una deuda es entrar en concurso, en default, en concurso de acreedores o quiebra, ¿sí? Entonces es una situación muy grave. Las inversiones en títulos de deuda son de menor riesgo que las inversiones en participaciones de capital, ¿sí? Entonces hay empresas que emiten acciones, otras emiten títulos de deuda, obligaciones negociables, le decimos en Argentina, y algunas emiten de los dos, tanto acciones como obligaciones de pago de deudas. Obviamente, el tenedor de una acción tiene más derechos que el titular de una obligación negociable, porque el titular de una acción podría ir a la asamblea de accionistas a participar en las decisiones de la compañía. El que tiene una obligación negociable no puede ir a la asamblea de accionistas. Bueno, veamos entonces algunos conceptos
Algunos ya los conocemos, los mencionamos nada más, y otros los vemos más en detalle. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de presupuesto, mencionamos el control presupuestario. Recuerden el ciclo de presupuestación, que implicaba la elaboración, la aprobación, la ejecución, la medición de los desvíos, parte del control, y el ajuste, si corresponde, como el ajuste que se decide como consecuencia de las acciones por desvíos, dependerán del tipo de desvío que se produce, que a grandes rasgos nosotros lo habíamos dividido entre errores en las estimaciones presupuestarias, bueno, podrán corregirse para el próximo periodo, o fallas en la gestión, donde habrá una atribución de responsabilidades a quienes estuvieron a su cargo áreas de gestión y no estuvieron a la altura de lo que se esperaba, o no cumplieron con las pautas presupuestarias que estaban establecidas. Y ahora vamos a diferenciar, muy práctico, les va a ser sirve, 4 conceptos relacionados con el control, que son el control de gestión, la auditoría de estados contables, la auditoría operativa y el control interno. ¿Qué saben de esto? Control de gestión, auditoría de estados contables, auditoría operativa, control interno. ¿Oyeron hablar? Bueno, por ejemplo, ¿oyeron hablar de alguno de ellos? A veces la auditoría no es algo, un tema legal. Bueno, ya agregaste 2 factores de análisis, ¿no? El rigor, temas legales. ¿Qué más podemos decir? Puede ser un control sobre cómo se trabaja dentro de una empresa, por ejemplo, que usa ISO. No llegué a oír. Si puede ser el control de un auditor que verifica si una empresa trabaja según el estándar ISO, por ejemplo. Auditoría de norma de calidad. Bien. Bueno, no está puesto acá, pero lo podríamos agregar. ¿Qué más? Y específicamente de esto, ¿algunos conocen? ¿Alguno de ustedes trabaja en alguna de estas áreas? Yo trabajé en, no sé si se escucha ahí, en auditoría externa y vi tanto lo que es auditoría de estados contables como auditoría de control interno. Bueno. ¿Y nos podés contar las diferencias? Si te acordás. Y la de control interno apunta más a revisar lo que son los procesos y detectar en esos procesos los riesgos de lo que podría salir mal a la hora de, por ejemplo, contabilizar algo y tratar de establecer controles para mitigar esos riesgos. Y la auditoría de estados contables generalmente tiende a revisar los números en sí y auditar justamente que sean razonables para cuando se vaya a emitir el informe del auditor, que como decían es un tema legal y obligatorio. Y bueno, eso. Yo creo que es esa la principal diferencia. Bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. Ahí hemos mencionado algunas cuestiones que están todas bien relacionadas con estas diferencias. Los 4 son conceptos que guardan relación con el control, incluyen técnicas diferentes y propósitos también distintos entre sí. Cuando nosotros pensamos en control de gestión, estamos pensando o estamos refiriéndonos a lo que hacen los gerentes, la gerencia intermedia o superior,
para evaluar la marcha de los negocios, de las actividades, y ver en qué medida la marcha de esos negocios y esas actividades están cumpliendo con los objetivos estratégicos y tácticos establecidos para la organización. Entonces, el control de gestión es netamente interno hacia la gestión del negocio, y las técnicas que emplean no se circunscriben a una única técnica, hay una diversidad muy amplia de técnicas, pero nosotros tenemos que elegir la que sea más adecuada de acuerdo a lo que queremos evaluar. Por ejemplo, nosotros podemos elegir alguna serie de indicadores para hacer el control de gestión de, por ejemplo, el área comercial, pero para algo burdo, ¿no? Para controlar el área comercial, no vamos a usar el índice de inmovilización de activo fijo. Usaremos índices relacionados con la propia área comercial. No tenemos, como les decía, que circunscribirnos a una técnica particular, pero sí tenemos que elegir la técnica más conveniente desde el punto de vista de lo profesionalmente adecuado o lo técnicamente adecuado para el propósito que queremos lograr de control. Esto de control de gestión no tiene por qué trascender a terceros, ni trasciende a terceros. Se suele hacer internamente, sin perjuicio de que uno pueda llegar a contratar a algún asesor externo para que nos verifique algunos aspectos. Dentro de este control de gestión nosotros podríamos llegar a incluir el control de cumplimiento de las normas de calidad, como se señaló anteriormente. Pero también esto podría ir en auditoría operativa, lo de las normas de calidad, que ahora vamos a hablar de auditoría operativa. Así que el control de gestión apunta a esos aspectos. Auditoría de estados contables, como ustedes lo señalaron, es la revisión de la información contable, de los estados contables que prepara la compañía. El uso de esta información es principalmente externo, ¿sí? Aunque internamente obviamente también se usa el balance, ¿no? Se puede usar el balance todo el tiempo, pero hacia afuera es casi lo único que trasciende, que se utiliza hacia afuera. La información de tipo contable que se publica o se da a conocer a terceros tiene que seguir un determinado bagaje de normas, que son las normas contables, o sea, tiene que estar preparada de acuerdo con esas normas contables. Esas normas contables tienden a ser parecidas entre los distintos países y deberían ser bastante parecidas entre lo que usan una empresa y otra empresa. Lo que ocurre es que las normas contables suelen permitir, ante determinados tipos de operaciones o fenómenos económicos que hay que reflejar, tratamientos diversos, ¿sí? No hay un único tratamiento posible, pero no es una gama infinita de tratamientos o muy amplia de tratamientos. Una evaluación de un determinado activo, bueno, tiene varias alternativas, pero no muchísimas alternativas. Entonces, el hecho de que haya que circunscribirse a un bagaje de normas contables para preparar los estados contables, apunta a buscar la posibilidad de comparar una organización con otra, porque si cada uno lo hace a su manera, es muy difícil comparar uno con otro. Entonces, al seguir esas normas contables, y todos usan las normas contables, es más fácil comparar, por ejemplo, una empresa con otra. Entonces, esto les resulta más fácil a los inversores. Ustedes manejan un fondo de inversiones, ustedes tienen que poner en una empresa o en otra empresa. Y recibe el balance de una y de otra. Si cada uno lo hizo a su manera y son muy diferentes las formas de hacer esos balances, a usted le va a costar comparar uno con otro y decidir en cuál invertir. En cambio, si son parecidos, bueno, es más fácil tomar esa decisión. Y lo que hace el auditor, los contables, que es un contador, ¿sí? En todo el mundo tiene que ser contador, en control de gestión no siempre es contador, puede ser un ingeniero, un licenciado en administración, un contador u otro profesional, ¿sí? En cambio, para el tema de auditar estados contables,
casi en todo, creo que en todo el mundo, o si no hay algún lugar aislado donde no es así, pero si no es así, son contadores los que hacen esta auditoría de estados contables, que revisan si la información contable que presentan las compañías está preparada de acuerdo con esas normas contables que mencioné antes. O sea, el auditor tiene unos bagajes de normas de auditoría que también son más o menos las mismas en todo el mundo, para ejecutar una tarea cuyo producto, como consecuencia de esa tarea, dice que una cierta información contable refleja razonablemente una situación económico-financiera de acuerdo con un conjunto de normas contables. No dice que está perfecta, no dice que está todo bien, sino dice que está razonablemente adecuado a esas normas contables. Para llegar a esto, a veces analiza el control interno, pero después vamos a ver en qué medida le puede servir analizar el control interno. Pero no es el propósito de la auditoría de estados contables hacer una auditoría del control interno, porque eso es otra cosa, auditar el control interno. Entonces, el contador lo que hace es lo que le acabo de comentar, ¿no? Dice si los balances están de acuerdo a las normas contables, y da una opinión de si reflejan razonablemente. A veces no puede decir que no están preparados de acuerdo a las normas contables, o que tiene alguna duda, alguna observación, ¿sí? Alguna objeción sobre eso, y lo aclara en el informe. No es un informe de una evaluación de la gestión, no dice si la gestión está bien o mal hecha, sino solamente dice si esa información refleja bastante bien la situación de la empresa de acuerdo a un set de normas contables. Si se aplicase otras normas contables, los números serían otros, e igualmente podrían decir que están bien, porque sería de acuerdo a ese conjunto de normas contables. Así que esa es la tarea del auditor y el alcance, digamos, de esa tarea de la auditoría de estados contables. Auditoría operativa es distinto a auditoría de estados contables, porque aquí de lo que se trata es de mirar las operaciones, la eficiencia con que están realizadas las operaciones, la eficiencia de los procedimientos, y, por ejemplo, podría incluirse aquí la auditoría de un sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001, por ejemplo, ¿no? A ver si funciona o no bien el sistema de gestión de la calidad de acuerdo a lo que tiene establecido la norma. Esto es eminentemente interno, esto no suele trascender hacia afuera, generalmente está realizado por áreas internas propias de la organización. A veces se puede contratar a un externo para hacer auditoría operativa. Si, por ejemplo, en el caso de que haya una certificación, como se mencionó, de una norma ISO 9001, la auditoría es mandatorio que la haga un externo. Se parece en esto a la auditoría de la información contable, lo que tiene que ser un tercero externo. No sé si lo mencioné eso. El tercero externo que verifica, el contador que verifica las normas contables tiene que cumplir con una serie de condiciones de independencia. Por eso no es empleado de la empresa, tiene que ser independiente de la empresa. El que audita un cumplimiento de una norma de ISO 9001 también tiene que ser independiente de la empresa. Sin perjuicio de que la información la prepare uno propio de la empresa. Bueno, y la auditoría operativa entonces apunta a ganar en eficiencia, a tener los mejores procedimientos, las prácticas más adecuadas, reducir costos, o sea, operar en condiciones de la forma más efectiva y eficiente que se pueda lograr. Apunta a eso el tema de la auditoría operativa. Y el control interno apunta a verificar principalmente dos cosas. Una, que las transacciones que se realizan en una organización sean capturadas adecuadamente por el sistema de información contable, ¿sí? Así que todo lo que pasa en la organización
esté reflejado y esté reflejado de manera correcta en el sistema de registración o de gestión contable. Esto es lo que miran los auditores, porque si el sistema, si el control interno de una compañía es bueno, la información contable que emite será satisfactoria. En cambio, si el sistema de control interno es poco confiable, o sea, no registraron todas las facturas, a veces hay operaciones que están puestas 2 veces, a veces ninguna, etc., no es muy confiable el producto que va a salir de ese sistema de información contable, ¿sí? Entonces hay que hacer otros procedimientos de auditoría. Entonces el control interno, por un lado, apunta a que los reportes que se obtienen, principalmente de tipo contable, ¿sí? Pero otros reportes también, son adecuados, o sea, reflejan toda la información que tienen que reflejar. No falta nada y lo que está mostrado de la manera técnicamente adecuada. Control interno de la información. Y también el control interno apunta al resguardo de los activos de la organización, ¿sí? O sea, no ya solamente capturar la información, sino, bueno, de qué manera la organización resguarda sus activos y no queda expuesta o reduce la exposición a riesgos de fraudes de distinto tipo. Cuando hablamos de activos, estamos pensando no solamente en activos físicos, como puede ser, bueno, cuidar no sé, la mercadería o las máquinas que tiene una compañía, sino también cuidar instrumentos de crédito, por ejemplo, cuidar los cheques que tiene, cuidar el dinero que tiene la compañía, cuidar el uso de las cuentas bancarias y también cuidar los activos intangibles, como puede ser las marcas o las patentes que están registradas, bueno, que no se pierdan esos activos. Así que esos aspectos hacen al control interno. Así que estos 4 enfoques o visiones de cómo controlar, ven, tienen algo de parecido, pero bastante diferente uno entre sí. Entre ellos hay bastantes diferencias. Entonces, entender, digamos, o comprender o conocer cuáles son esas diferencias también nos ayuda a entender, bueno, cómo funcionan las herramientas que se utilizan para controlar. ¿Logré explicarlo esto? Sí, profesor. Bueno. Acá les anoté la regla económica del control, ¿sí? Bueno, y esto es una regla bastante sencilla, ¿no? Que uno no debería hacer tareas de control cuando el costo de la ejecución de esa tarea supere el mayor riesgo, el mayor daño que podría producirse por el riesgo de no hacerlo. O sea que, digamos, controlar cosas poco significativas no vale la pena hacerlo porque el costo de hacer la tarea de control supera el beneficio que se obtiene si uno detecta alguna falla o algún incumplimiento al ejecutar este control. Bueno, esto es muy básico y la mayor parte de las cosas quedan fuera de la regla de control. Esto sería para controlar operaciones muy pequeñas que tal vez se puede prescindir del control porque, bueno, el desvío que puede haber no es de significación. Debe buscarse siempre que los procesos contengan formas en que el control se pueda hacer de manera automática, o sea, que el propio proceso despierte o genere las alertas suficientes para detectar los desvíos y que así se pueda poder controlar. En japonés le llaman pokayoke, ¿sí? Entonces nosotros debemos tratar de buscar el tema de que los procesos se autocontrolen. ¿Por qué? Porque si hay autocontrol, reduzco los costos de supervisión. Si un proceso se va a controlar por sí mismo, yo puedo reducir los niveles de supervisión, porque en general los niveles de supervisión son caros, ¿sí? Un supervisor gana más que un operario, ¿sí?
Entonces, si yo puedo lograr que ese operario tenga formas automáticas de controlarse o de controlar lo que él realiza, ahorrando niveles de supervisión, me va a convenir. Pero por supuesto no lo puedo hacer esto descuidadamente, porque si una operación no tiene una forma automática de controlarse, o no es controlada por su propio operario, y yo elimino el supervisor, se van a producir fallas o defectos y no van a ser detectados, o van a ser detectados mucho más adelante, lo cual también es negativo. Las fallas o los errores hay que tratar de detectarlas apenas se producen. O sea, hay que evitar que se produzcan, pero una vez producidas, detectarlas lo más rápido posible para evitar que esa operación, ese producto que está en proceso, avance, tiene un defecto, una falla, y se le siga agregando costos que no van a ser valor porque ya viene la falla de antes. Bueno, esto entonces son algunos conceptos que nosotros tenemos que conocer, los he explicado muy rápidamente. Para cada uno de ellos hay libros escritos, o sea, muchísimo trabajo, investigación, desarrollo involucrado, pero bueno, por lo menos tenemos que saber el título, ¿sí? A qué se refieren estos títulos. Los indicadores económicos financieros que mencioné antes se empezaron a usar a principios del siglo pasado, ¿sí? Ahí vamos a ver algunos ejemplos de algunos índices que se empezaron a usar a principios del siglo pasado con algún grado de sistematicidad. Probablemente uno encuentre algún cálculo sobre información contable desde mucho antes, porque hay información contable desde que hay contabilidad, pero con alguna sistematización o profesionalidad aplicada se encuentran a principios del siglo pasado. Más avanzado el siglo pasado empezó el desarrollo de tableros de comando. Bueno, tablero de comando es qué tipo de indicadores tiene que usar la gerencia media o la alta gerencia para monitorear el desenvolvimiento de una organización, la organización que está gerenciando, que está la organización que está llevando adelante. Y la idea de tablero de comando nació de juntar indicadores económicos financieros, que son los de base contable, que eran un poquito anteriores, más los indicadores de contexto. Cuando yo les llamo acá indicadores de contexto, nos estamos refiriendo a esos indicadores de contexto que hablamos cuando hacíamos presupuesto. Indicadores que nos muestran las características del mercado donde operamos, indicadores macroeconómicos, como están acá puestos, por ejemplo, el PBI o la variación de PBI para el periodo proyectado, para el periodo sobre el cual se está haciendo decisiones, ingreso per cápita, distribución de la renta, crecimiento, inflación, tasa de interés, podrían agregar tasa de variación del tipo de cambio, riesgo país. ¿Sí? Son indicadores de contexto sobre los cuales no hay capacidad de influir o hay una mínima capacidad de influir sobre ellos, pero sí pueden influir mucho sobre el desenvolvimiento de la organización. Así que el tablero de comando se empezaron a articular estos modelos de tablero de comando considerando unos y otros. Pero después estos tableros de comando se fueron haciendo más sofisticados y aparecieron enfoques donde se incluyen más elementos. Yo acá les he puesto el concepto de Balance Scorecard. Probablemente ustedes ya lo hayan oído en alguna otra materia. Díganme si lo oyeron mencionar en alguna otra materia. Sí, pero como que no lo interpreto. Pero sería también un tablero de indicadores. ¿Y en qué materia? Ah, no, en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, pero es básicamente, lo utilizan como para
también como un tablero de indicadores, o al menos eso fue el uso que se le dio cuando lo escuché. ¿Y qué trabajo, qué tarea estabas haciendo? ¿Qué relación tuviste con el Balance Scorecard? No, era información para gerentes, digamos, sobre performance, logística de clientes. O sea, nuestra hacia clientes. Y también info de clientes hacia midiéndonos hacia nosotros. Okay. Bueno, perfecto. Vean ustedes, acá les puse los autores que desarrollaron esta técnica, el libro que publicaron, el cuadro de mando integral o Balance Scorecard en inglés. Los autores que primero trabajaron con esto fueron Kaplan y Norton. A ver, a Kaplan, ¿de qué lo recuerdan? A Robert Kaplan. ¿Dónde lo mencionamos? ¿O en qué tema lo mencionamos? Sí. ¿Quién desarrolló el costeo ABC? ¿Se acuerdan del costeo ABC? Sí, asumo que fue Kaplan, por lo que Kaplan, sí. pero no recordaba. ¿No lo dijimos? Probablemente, pero yo no recordaba. A Kaplan lo vemos 2 veces, podríamos verlo alguna vez más, pero bueno, por lo menos 2 veces. Un profesor de gestión o de contabilidad administrativa muy importante, que en los años 80 elaboró la técnica de costeo ABC y en los 90 el Balance Scorecard. Bueno, y el Balance Scorecard, que ya les digo, una de ustedes lo vio en el trabajo, pero probablemente vuelvan a verlo en alguna otra materia, es como un tablero de comando, pero más sofisticado, ¿sí? O sea, más completo, más integral. Por eso acá estas traducciones, ¿no? Cuadro de mando integral o tarjeta de valoración equilibrada. Equilibrada, ¿por qué? Porque es equilibrio entre distintas áreas o perspectivas por las cuales se puede mostrar el desempeño de la organización. Entonces, él lo que ha dicho es que cuando uno prepara un cuadro de mando integral, ¿sí? Tiene que buscar indicadores, 4 perspectivas distintas. Ahora vamos a mencionar cuáles son esas 4 perspectivas que consideran Kaplan y Norton. Y con el propósito, este cuadro de mando integral o Balance Scorecard, con el propósito de que a través de estos índices, de estos indicadores que integran este cuadro de mando, la estrategia de la organización pueda ser llevada a una visión operativa. Acá dice, traduce en forma operativa la visión y la estrategia para la organización. Determinados objetivos estratégicos que puede tener una organización, bueno, de qué manera se van a volcar en índices, indicadores concretos para operaciones más específicas, más cotidianas, que deben ser monitoreadas y analizados en qué medida se alinean con esas estrategias. Así que este es uno de los objetivos del cuadro de mando integral, poner foco en la estrategia antes que el control, o sea, poner foco en ver
si se van alcanzando las estrategias trazadas, y además de controlar, por ejemplo, el control de los activos, como habíamos mencionado antes, otros aspectos que hacen al control. ¿Sí? Sería enfocarse más hacia la estrategia. Reunir un conjunto coherente de indicadores de gestión. Este no es un aspecto menor, dado que a veces nos podemos proponer objetivos que son inconsistentes entre sí, objetivos que entran en conflicto o que no pueden realizarse uno con otro. Si nosotros, por ejemplo, queremos ser mejores en algo, vamos a tener que volcar recursos para lograr eso. Si nosotros queremos ser líderes en calidad, tal vez no podamos ser a su vez líderes en precio. Si nosotros queremos tener activos, equipos tecnológicamente modernos, no vamos a poder no tener que hacer inversiones y recurrir y obtener capital financiero, porque para comprar eso vamos a necesitar, para hacer esas inversiones vamos a tener necesidad de disponer de capital. Si nosotros queremos tener una mano de obra, un personal capacitado, no vamos a poder lograr esa capacitación si no invertimos en capacitación del personal. Y así, lo que nos permite trabajar con el cuadro de mando integral es que nos facilita la posibilidad de darle coherencia a los indicadores de gestión y a los objetivos que nosotros estamos plasmando a través de esos indicadores de gestión. Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Evitar metas contrapuestas. Por ejemplo, que nuestros servicios, si damos servicios, sean de bajo precio y a su vez personalizados, porque si personalizamos o customizamos algo, seguramente vamos a tener costos mayores y eso va a implicar precios más altos. Y cursos a medida in company versus cursos estándar, porque esta presentación estaba preparada para una organización educativa. Entonces, bueno, el ejemplo apunta a eso. Si nosotros desarrollamos un curso a medida para una empresa, estamos en el área de capacitación, para una empresa desarrollamos un curso a medida, seguramente no vamos a tener los precios de los costos de los cursos estándar, porque ese curso a medida va a estar preparado para esa empresa que nos pidió un curso a medida. Entonces, lo que nosotros decimos es que haciendo este trabajo logramos esto que entre comillas he puesto aquí como consistencia estratégica entre los indicadores. O sea que los indicadores son consistentes entre sí y no contradictorios entre sí. Bueno, estrategia de costos versus diferenciación. Es como un ejemplo que está puesto acá de Michael Porter, seguramente ustedes ya lo vieron, no lo van a ver en comercialización. Aquí le llama Porter estrategia de costos y a qué diferenciación. Si uno apunta a ser líder en costos, probablemente no pueda diferenciar mucho sus productos de lo que es habitual en el mercado, mientras que si uno busca diferenciarse, sí, lo va a tratar de conseguir y a llevar adelante una estrategia de diferenciación. Implica que vamos a vender un poco más caro y si somos exitosos vamos a obtener rentabilidad a través del precio de lo que hacemos y no como cuando hacemos una estrategia de costos que tratamos de entrar por precios bajos, costos bajos, precios bajos y mayor volumen. ¿Sí? Bueno, ven, todas estas son enfoques, perspectivas, formas de abordar los negocios, estrategias para llevar adelante que al verlas, a traducirlas o volcarlas en un balance scorecard, buscan que sean más consistentes entre sí. Los 4 ejemplos, las 4 perspectivas
del Balance Scorecard, acá están puestas con un ejemplo de una entidad educativa, una organización educativa que da capacitación universitaria. Bueno, cómo podría ser, cómo hizo para tener un Balance Scorecard. Entonces vamos a ver las 4 perspectivas y algunos indicadores que nos permiten, que utilizamos dentro de cada una de estas perspectivas. Bueno, la primera es como la clásica, ¿no? La perspectiva financiera es la que se usa tradicionalmente, son los índices económicos financieros de vieja data, conocidos desde hace mucho, más algunos otros más modernos, donde, está puesto acá, predomina la utilización de información de tipo contable. Bueno, esto es muy conocido, se utiliza mucho, suele tener el problema que tiene toda la información contable, que generalmente muestra lo que ya pasó y tiene un enfoque que tiende a dejar mejor parado a quienes están enfocados en el corto plazo que los que están enfocados al mediano largo plazo. La explicación de esto es casi contable, ¿no? Casi de normas contables, ¿no? Pero ustedes piensen, por ejemplo, un balance de una empresa, ¿sí? Que tiene su activo fijo, sus maquinarias, sin amortizar totalmente, o sea, todavía dentro del periodo de amortización, versus otra que ya las amortizó totalmente y que todavía no son obsoletas, o sea, las puedes seguir usando. ¿Cuál mostrará mejor resultado? Que ya amortizó todo. ¿Cómo? La que amortizó todo. Claro, vean ustedes qué paradójico y contradictorio. En lo inmediato, si justo todavía no son obsoletos los medios de producción de esa empresa, esta segunda empresa que les señalé, que tiene todo amortizado, va a mostrar más ganancia que la que está amortizando su activo fijo. Entonces, ¿qué le interesará a un gerente que quiere lograr que la empresa que gerencia aumente su valor en la bolsa, sus acciones valgan más? ¿Qué le va a interesar mostrar? Más ganancias. Más ganancias. Entonces fíjense ustedes, podría llegar a sacrificarse o postergarse la renovación del activo fijo por el hecho de querer mostrar más ganancias. ¿Sí? Y así hay varios ejemplos que nosotros podemos encontrar donde se verifican estas cosas. Con el tema de investigación y desarrollo también se da. Generalmente investigación y desarrollo termina siendo un resultado del ejercicio, una pérdida. Pero si nosotros no hacemos investigación y desarrollo, a largo plazo vamos a tener problemas. Entonces, en el corto plazo digo, bueno, quiero mejorar mi balance, saco investigación y desarrollo. Pero a mediano o largo plazo, si no hago investigación y desarrollo, no voy a lograr que nuestra compañía subsista y sea sustentable. Así que ahí tienen un ejemplo. Acá Diego está preguntando si el Balance Scorecard es sinónimo de cuadro de mando integral. Efectivamente esto es así. Y hay otros tipos, como dijimos, distintos tipos de tablero de comando. Bueno, y acá hay algunos ejemplos, ¿sí? El EVA, que lo mencioné antes, el rendimiento sobre la inversión, porcentaje de rentabilidad, generación del cash flow, rentabilidad del proyecto, ciclo de caja, pausa, proveedores, cobros a clientes, etc. Una gama muy amplia
de índices que nosotros podemos utilizar. Acá, por ejemplo, hemos escrito algo acerca del ROI, ¿sí? Beneficio antes de intereses e impuestos. Y que tiene como ventaja que al calcular el beneficio antes de impuestos e intereses, ¿sí? Y relacionarlo con la inversión, me va a poder permitir comparar distintas divisiones de las compañías, ¿sí? ¿Por qué? Porque al sacar los impuestos, estoy sacando impuestos que pueden ser diferentes según los países donde operamos. Entonces lo estoy segregando del análisis. Y al sacar los intereses, estoy sacando distintos costos de financiamiento. Porque, bueno, si me financio con terceros, pago intereses. Según donde obtenga la financiación, puedo pagar tasas más altas o menos altas. Si me financio con capital propio, no hay intereses. Ahí doy dividendo a los accionistas. Entonces no puedo evaluar bien, comparar entre sí distintos negocios porque operan en entornos donde los impuestos son distintos o operan en situaciones donde la financiación tiene fuentes diferentes. Cuando veamos EBITDA lo vamos a ver esto, entender un poco más claro. Entonces, esto lo hace útil para terceros, obviamente, que están comparando organizaciones entre sí, pero también para la propia organización cuando tiene operaciones diversificadas o unidades de negocios distintas entre sí. ¿Y qué problemas cae? Esto está a modo de ejemplo, ¿no? ¿Y qué problemas hay en la elaboración del ROI? Bueno, ¿qué activos pones en la inversión? Porque esto es rendimiento dividido inversión. Considerás en el denominador de la cuenta. ¿Cómo lo evaluás? Porque va a haber distintas formas de evaluar. Esa maquinaria que en un caso está totalmente amortizada y en otro todavía no. Quiero calcular el ROI. Bueno, ¿qué tomo? ¿Cuál tomo? ¿Cero? ¿Tomo algún valor? Bueno, y las diferencias entre los diversos proyectos pueden ser rechazados en una filial, pero resultar convenientes a nivel global. Después diremos algo tal vez de esta situación, de la visión de un negocio particular puede no ser convergente con la visión general de todo el grupo, del conjunto. Y acá hay algunos ejemplos de indicadores desde la perspectiva financiera para una entidad educativa. Entonces, perspectiva financiera. Son 4 perspectivas. Vamos a la segunda. Perspectiva del cliente. Acá lo que se busca mostrar a través de esto es en qué medida nuestros clientes están contentos con lo que nosotros hacemos. El éxito de nuestra organización a mediano y largo plazo es que los clientes, tengamos más clientes, que nos compren más, que vendamos a más clientes, y que volverle a vender al cliente dependerá en gran medida si el cliente ha quedado satisfecho y si nosotros tenemos un precio competitivo en mercados donde hay competencia. Si nosotros operamos en un mercado monopólico u oligopólico, tal vez podamos sostenernos un tiempo sin que nuestros clientes estén contentos, pero tal vez a la larga tengamos problemas porque finalmente, si es un monopolio, quizás alguien logre entrar al mercado y ganarlo, dándole más valor y logrando que los clientes estén más satisfechos con lo que nosotros hacemos. Obviamente una posición monopólica te permite ser menos eficiente, preocuparte menos por la calidad de lo que haces o del servicio que le das a los clientes o la satisfacción que logras entre los clientes, porque
aunque no te preocupes por ello, como no tienen otro lugar donde comprar y necesitan lo que vos vendés, te van a comprar. Pero a mediano o largo plazo esto finalmente puede concluir o puede terminarse, y entonces debería hacerse otra cosa, aunque uno no tenga monopolio. O sea, mirar al cliente, hacer análisis desde la perspectiva del cliente, conviene siempre, digamos, independientemente de que uno pueda tener una posición más fuerte en un mercado que en otros mercados. Y aquí tienen algunos ejemplos para la perspectiva del cliente. Satisfacción del cliente, retención de clientes, nuevos clientes, rentabilidad por cliente, cuota de mercado, plazo de tiempo de espera, cumplimiento de entregas. Son muchos, hay más, digamos, son algunos de los indicadores que nosotros podemos usar. Como ven, por ejemplo, si nosotros queremos medir la satisfacción de los clientes, no vamos a ir a buscar a la contabilidad, porque en la contabilidad no hay una cuenta contable que nos dice satisfacción de clientes. Tenemos que usar otro tipo de instrumentos, otro tipo de técnicas. Aunque, como ya explicamos, y son fácilmente imaginables las consecuencias que se producen si uno no logra la satisfacción del cliente. Pero no está en la contabilidad. ¿Sí? Son indicadores que nosotros podemos poner desde la perspectiva del cliente en nuestro cuadro de mando balanceado, que no salen de la contabilidad, así como los que veíamos antes, en la perspectiva financiera, casi todos salían de la contabilidad. Acá casi ninguno. Sí, rentabilidad del cliente saldrá de la contabilidad porque estaremos haciendo alguna relación entre lo que le facturamos a cada cliente, qué tipo de producto nos compran, entonces ahí podemos ver si nos compran los productos con más rentabilidad o no, qué mix de productos le vendemos, etc. Pero muchos otros no son de tipo contable. Entonces tenemos que aplicar otras técnicas. Bueno, en una organización educativa, vean que podemos medir, o sea, el alumno estaría equiparado al cliente, ¿sí? En calidad siempre aclaramos que el concepto de cliente es para calidad, ¿no? Y acá aplicaría también. No es restrictivo, está restringido solamente a lo que entendemos por cliente, por alguien que compra algún producto o servicio que nosotros le vendemos, sino cliente es más amplio y es el que recibe lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces será un producto, será un servicio. Si nosotros estamos en AFIP, será el contribuyente, y así el ciudadano, si estamos en alguna oficina pública. El concepto de cliente es más amplio, ¿sí?, que el que paga un precio por algo que compra. Bueno, entonces los alumnos también los podemos ver como clientes, aunque son alumnos, ¿sí? Los que reciben la educación que le damos en esta entidad, bueno, esos alumnos, sin que implique algo peyorativo, lo podríamos llamar clientes. Entonces, las encuestas de opinión de los alumnos, bueno, podrían ser algunos indicadores para evaluar la perspectiva del cliente. Pero hay otros ejemplos, ¿no? Encuestas de conocimiento y valoración a nivel de la comunidad, porcentaje de alumnos que vuelven a tomar cursos, ¿sí? Recuerden que esto era universitario. Porcentaje de alumnos que ingresan por recomendación de exalumnos, ven, esto sería si tus exalumnos hablan bien de la universidad, probablemente vengan algunos otros alumnos por recomendación. Ranking de carreras o cursos de mayor matrícula, contribución que originan las carreras o cursos, o sea, cómo contribuyen las carreras al resultado de la organización. Esto del bueno, acá tienen benchmarking con otras entidades, comparación de aranceles, carreras o cursos que se ofrecen en relación con otras entidades comparables. El ranking de universidades, ¿no? Estos días se conoció un ranking internacional donde la UBA quedó muy
muy bien posicionada, ¿sí? Esto también ayuda a evaluar desde la perspectiva del cliente, digamos, porque bueno, los alumnos, la comunidad, cómo te evalúan, en fin, ayuda ese tipo de ranking. Perspectiva del cliente. Entonces ya llevamos dos perspectivas, nos quedan otras dos. Perspectiva del proceso interno y perspectiva de la formación y crecimiento. Vamos a ver perspectiva del proceso interno. Bueno, acá lo que nosotros tratamos de, o deberíamos tener en consideración, es que nosotros vamos a tomar o desarrollar indicadores que se vinculan, que nos deberían permitir aplicar las mejores prácticas o mejorar las prácticas que nosotros hacemos en nuestras operaciones, en nuestros procesos, ¿sí? Para lograr ser más eficientes. Entonces, desde esta perspectiva del proceso interno, lo tradicional es medir o mirar los procesos que ya existen y buscar la mejora de ellos, reduciendo costos, reduciendo tiempos, aumentando la eficiencia. Adicionalmente, y sin que sea tan estrechamente ligado al proceso interno, nosotros podríamos llegar a detectar algunos nuevos servicios o necesidades de los clientes. Pero esto probablemente es más común verlo desde la perspectiva del cliente. O sea, de qué manera nosotros identificamos nuevos servicios o necesidades de clientes sería un indicador a poner dentro de la perspectiva del cliente. ¿Cómo logramos dar esos nuevos servicios? Sí es perspectiva del proceso interno. Temas de innovación, por ejemplo, la gente de la empresa 3M, una empresa muy conocida, internacional o global hoy, solía decir que ellos tenían un indicador para medir y demostrar que eran eficientes innovando, o sea, que buscaban innovar, y lo lograban, innovaciones exitosas, y ellos decían que el 70% de las ventas tenía que obtenerse a través de productos cuyo lanzamiento había ocurrido en los últimos 5 años. ¿Ven? Esto es como un indicador que te exige siempre ser innovador. Era tal vez un producto totalmente distinto, pero un producto mejorado. Lanzamiento de los últimos 5 años te tenían que explicar el 70% de las ventas. Si no ocurría así, significaba que tus ventas estaban originándose en productos lanzados a los mercados hace más tiempo, de 5 años, más viejos en el mercado. Cabe pensar que tenés posibilidades de que esto sea reemplazado, que algún competidor te gane con algo más nuevo si vos no estás obteniendo la mayor parte de tus ventas en productos más nuevos. Esto era una forma de mostrar, creo que lo siguen usando, es una forma en que 3M muestra su compromiso con la innovación. Bueno, acá tienen otros ejemplos, ¿sí? Temas de calidad, con tasa de defectos, desperdicios. Y algunos otros ejemplos para educación, ¿no? Organizaciones educativas. Dentro de lo que es proceso educativo y dentro de lo que es investigación y desarrollo científico, porque toda universidad tiene que tener algo relacionado con la investigación y con la innovación y el desarrollo. Bueno, en calidad respecto de una entidad educativa, ¿no? ¿Qué carreras tiene acreditadas? ¿Qué cursos tiene acreditados? ¿No? Hay acreditaciones a nivel local y a nivel internacional. Los títulos que logran y reconocimientos que logran los docentes o investigadores, la nota de los alumnos, la nota cabe pensar que los alumnos tienen un mejor desempeño, seguimiento de los egresados, difusión, actividades de extensión. Entonces, actividades de extensión es lo que hacen las universidades
actividades en relación con el entorno donde operan, empresas, comunidad, organismos públicos, ¿sí? Bueno, ¿qué ofrece la universidad o el centro de formación, más allá de lo que es específicamente la formación de sus alumnos, la formación o capacitación de sus docentes o la investigación científica? La extensión es más orientado a la relación de la perspectiva práctica con el entorno donde está operando la entidad educativa. Es proceso interno. Y nos queda una cuarta perspectiva dentro del Balance Scorecard, que es la perspectiva de la formación y el crecimiento. Esto parecería estar como referido a recursos humanos exclusivamente, ¿no? Formación de recursos humanos y crecimiento profesional de las personas, pero no solamente apunta a los recursos humanos que están incluidos también aquí, sino también a la infraestructura con que dispone la organización. Infraestructura física y no física, o sea, física en cuanto a equipamiento y no física, por ejemplo, en cuanto a software. ¿Qué tipo de sistemas y qué progreso tiene sistemas para alentar, respaldar o sostener el crecimiento a lo largo del tiempo? Bueno, vean los ejemplos que están puestos acá para organizaciones educativas, docentes, cómo manejan docentes, pero también cómo manejan la parte de tecnología. Bueno, hemos visto las cuatro perspectivas, los enfoques de cada una de ellas y ejemplos relacionados con una organización que se dedica a la capacitación de nivel universitario o podría ser terciario. Los autores que trabajan en esto, que desarrollaron estas técnicas y digamos, las veces que hemos tenido que aplicarlas, confirmamos que existen algunas barreras, algunas dificultades para llevarlas adelante. Y esto es un listado de esas barreras. Puede haber más, pero bueno, este es un listado de las principales. Una barrera es la dificultad para transformar la visión y la misión de la organización en acciones concretas y medibles. Recuerdan que nosotros decíamos que el Balance Scorecard apunta a volcar en índices, en indicadores, la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra visión y nuestra misión, ¿sí?, lo que queremos ser y cómo nos vemos en el futuro, lo podemos transformar en acciones concretas y que sean susceptibles de medición? Balance Scorecard nos ayudaría en la parte de medición, no tanto o no solo la parte de acción, sino también, bueno, cómo lo reflejo, lo que quiero, o sea, lo que quiero hacer, cómo se transforma en hacer y cómo mido ese hacer para relacionarlo con el ser, ¿no? Esto parece un juego de palabras, pero, o un trabalenguas, pero es eso. Los indicadores, definir cuáles son, para a través de ellos ver de qué mejor forma se está logrando las estrategias trazadas para la compañía. Otra barrera es que la estrategia de la organización que la estrategia de la organización no tiene que estar vinculada a objetivos personales o de grupo. Entonces nosotros tenemos que tratar de lograr indicadores que no queden circunscritos a algunos intereses particulares de las personas o de algún sector dentro de la organización. Un ejemplo típico de esto es el tema de los incentivos, ¿sí?, a través de remuneraciones, y que a veces se los suelen fijar o establecer vinculados a resultados contables y sin incluir algunos índices de tipo cualitativo. Le voy a dar el bonus en relación
a la ganancia que muestra el balance, el bonus a mi gerente general en función de la ganancia que muestra el balance, pero no tuve en cuenta que las quejas de los clientes se triplicaron durante este año. Porque hipotéticamente podría ocurrir eso, porque uno puede tratar de lograr un mejor resultado y de esconder la insatisfacción de los clientes. Entonces, esto es una barrera, ¿no? No deberíamos caer en eso. Deberíamos lograr que a través del Balance Scorecard ambos elementos queden evidenciados. La estrategia, el tercer punto dice, la estrategia a veces no se vincula con la asignación de los recursos. Bueno, yo digo que quiero tener mejor capacitación el ejemplo típico, ¿no? De mi personal, pero no estoy volcando nada a capacitar a la gente. Quiero mostrar que soy una organización que tiene, para la cual es importante la responsabilidad social empresaria, pero no hago nada en relación con la comunidad donde estoy trabajando. Y así podemos seguir con muchos ejemplos. ¿Sí? Entonces, los recursos tienen que vincularse a la estrategia. No podemos lograr cosas si no ponemos los recursos necesarios para lograr. Y una cuarta barrera es que con frecuencia el feedback de la dirección es táctico, es más de detalle y no tanto estratégico. Entonces, acá está puesto la información de control, es de corto plazo, que puede ser la gestión presupuestaria mes a mes, porque recordemos que el presupuesto es una herramienta táctica, no de corto plazo, sino de plazo mediano, ¿no? Que lo llamamos así por ser de un año. Y bueno, por ahí nos quedamos con una información de muy corto plazo, datos inmediatos, y descuidamos algunos índices que pueden estar mostrando algún problema de largo plazo que si no lo detecto rápido después va a ser más difícil de evaluar y de corregir. Así que ustedes aquí tienen esta presentación de este tema. Ahora vamos a ver un poquito de índices financieros, ¿no? Que son contables y las cuentas que tenemos que hacer, porque los prácticos en general se refieren a eso. Y acá está indicado en esta parte final una nota. Bueno, lo pueden encontrar acá, pero también lo tenemos en el campus. Es un trabajo que hicimos hace algún tiempo y que se llama el control en la gestión directiva actual, o también lo denominamos el control en el management actual. Se lo pueden encontrar por cualquiera de los dos títulos, porque es más o menos el mismo trabajo. Gestión directiva actual. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? El punto 3, no me queda claro, estrategia no vinculada con la asignación de recursos, si eso es lo que hay que evitar o no. Claro, la barrera es esto, es tener una estrategia que no está vinculada con la asignación de recursos. Generalmente son las estrategias que se enuncian, pero después no se concretan, porque si vos enunciás quiero tener a mi personal altamente capacitado y no haces nada para capacitarlos, es una estrategia enunciada, un discurso, que después nunca lo vas a poder conseguir. Ok, o sea, para que no sea barrera tendría que asignarle recursos, lógicamente. Relacionar las estrategias con los recursos, exactamente. Okay, el Balance Scorecard te ayuda a eso. Si vences esta barrera, quiere decir que estás haciendo bien el Balance Scorecard. Ok, entonces el punto 2, perdón, le hago otra pregunta. El punto 2 que dice estrategia de la organización no vinculada a objetivos personales. O sea, para que sea correcto, no debería estar vinculado a objetivos personales. Barrera y exacto, y hay que lograr que la estrategia no esté vinculada a los objetivos personales. La estrategia de la organización y no de la alta dirección, por ejemplo, porque la alta dirección puede llegar a tener en algún momento objetivos en conflicto con los objetivos de la organización a mediano o largo plazo. Ok.
Ok, listo, gracias. Bueno, y les decía que este texto me lo pueden encontrar como con el título del control en la gestión directiva actual, que es el título que le pusimos cuando lo publicamos en España, porque en España no les gusta usar términos en inglés. Y también lo pueden encontrar publicado como el control en el management actual, que es el título que le pusimos acá en Argentina. Es bastante antiguo, pero tiene todo lo que dice, sigue siendo vigente. Por ahí alguna cosa más nueva, pero lo que está puesto en este texto sigue siendo vigente. Entonces ahora lo que queda de un rato, ya deben estar cansados, pero vamos a tratar de destinar un ratito a ver algo de este tema de índices, ¿no? Índices de tipo financiero y económicos que se basan en información contable. Entonces, por ejemplo, acá tienen el índice de liquidez, ¿sí? Que se obtiene calculando activo corriente dividido pasivo corriente. Saben qué es el activo corriente y saben qué es el pasivo corriente. Como lo saben, me lo pueden decir. El activo corriente es donde está caja y los bienes de cambio, por ejemplo. Por ejemplo, eso está, y puede haber más cosas. ¿Qué más? Puede haber otros activos, ¿no? En activo corriente. ¿Qué es lo que marca que sea corriente o que sea no corriente? Justamente su liquidez. Bueno, ¿y cómo se mide? Una cuenta a cobrar a un cliente que vence en 15 días y otra que vence dentro de 4 meses. Una es corriente y otra no corriente. ¿Cómo lo analizo? Depende de la fecha de cierre de ejercicio, ¿no? Del año. ¿Cómo? Que depende de la fecha de cierre de ejercicio, que se pueda convertir sea líquido antes de que cierre. ¿Cómo es eso? Voy a buscar un vaso de agua mientras lo pienso. Creo que lo dijimos al principio del curso, ¿no? ¿Cuál es el umbral temporal entre corriente y no corriente? Yo, si no recuerdo mal, es un año que el activo o el pasivo Sí, señor, pertenece. un año. Esto es convencional, ¿viste? Es técnica contable convencional que, bueno, que se hace. Es un año. Entonces, un activo corriente será un activo. Entrarán todos los activos que dentro del término de un año nosotros lo podemos transformar en plata. Y pasivo corriente será todos los compromisos que nosotros tenemos que pagar dentro del año siguiente al cual estamos haciendo la evaluación. Eso quiere decir corriente y no corriente. Todo lo que te cae después del año es no corriente. Todo lo que te cae dentro del año es corriente. Entonces, activo corriente habrá obviamente la disponibilidad, las cuentas bancarias, las inversiones transitorias, o sea, si tenés un título o un fondo común de inversión,
las cuentas a cobrar que vencen dentro del año, la mercadería que pensás vender y cobrar dentro del año, todo eso es activo corriente. Los bienes de uso no, porque duran más de un año. Entonces eso es activo no corriente. Recuerdan que hemos hecho algún ejercicio de esto cuando vimos presupuesto, ¿eh? Poníamos corriente y no corriente. Bueno, es muy importante saberlo. ¿Y por qué será bueno que sea mayor de 1 esta relación entre activo corriente y pasivo corriente? Porque tengo más Porque activos que implica- deuda. Claro, lo que significa que sea mayor de 1 significa que hoy, en el momento que estoy haciendo el análisis o la medición, yo tengo más activos, ¿sí?, a realizar durante el próximo año que pasivos a afrontar durante el próximo año. Si no ocurre así, lo que significa que yo estoy esperando, digamos, generar activos o un flujo que me permita atender los pasivos de ahora, además de lo que se me vayan generando, ¿no? Que puede haber algún negocio donde esto sea así, pero en general cuando, y a veces puede convenirnos que sea así, ¿eh? O sea, que nosotros tengamos menos activo que el pasivo corriente. Pero en general, cuando te evalúan, lo que se busca es que el índice de liquidez sea superior a 1, porque se considera que la organización está mejor, tiene una posición más solvente desde el punto de vista de la liquidez, una mejor posición desde el punto de vista de la liquidez. Así que esta es la relación entre activo y pasivo corriente. El segundo que tienen allí puesto, anotado, es endeudamiento. Endeudamiento lo tienen aquí expresado en la relación entre pasivo total respecto de patrimonio neto. Bueno, en general los índices mejores son cuando dan un número más alto. El de endeudamiento es al revés, ¿no? Porque es mejor tener poca deuda, digamos. En principio es mejor tener poca deuda, entonces el número más chico. Pasivo total dividido patrimonio neto. ¿Qué querrá decir esto? El pasivo total que muestra y el patrimonio neto que muestra. Una pregunta, profesor, ¿el pasivo total ahí es corriente o no corriente o todo junto? Todo, corriente y no corriente. Entonces estaría mostrando la capacidad que tengo de pagar las deudas, básicamente. ¿O no? No. Okay. No es lo que muestra. Miren esto, ¿no? Esta es la ecuación contable fundamental. Activo es igual pasivo más patrimonio neto. Si el activo es 2, pasivo más patrimonio neto. No, si el activo es 2, la relación entre pasivo y patrimonio neto puede ser muy diversa, ¿no? Pero acá está puesto 1 y 1, ¿sí? Porque podría ser 1,90 y acá 0,1. Podría haber más pasivo que patrimonio neto, o sea, ponerle acá pasivo 3 y patrimonio neto menos 1. ¿Qué significaría si fuera así? Tenemos 2 de activo, 3 de pasivo y menos 1 de patrimonio neto. ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo sé, estoy esperando la respuesta. ¿Cómo? Yo no lo sé, estoy esperando bueno. a que me lo explique, perdón. Ok. Bueno, pero por ahí algunos lo pregunto porque por ahí algunos lo tienen. Bueno, primero recordemos, pasivo es lo que le debemos y patrimonio neto es lo que pusieron los propietarios. O sea, decimos
Nuestros activos están financiados de dos vías, con dos grandes vías. Dinero de terceros, ¿sí?, que lo debemos, y capital propio, ¿sí?, dinero que pusieron los propietarios o ganancias acumuladas que todavía no han sido distribuidas. Financiamiento de terceros y financiamiento de capital propio. Si nuestro activo vale 2, nuestro pasivo es 3 y nuestro patrimonio neto es -1, lo que significa es que nosotros hemos tenido unas pérdidas de tal magnitud que anularon el patrimonio neto, ¿sí?, lo que pusieron los propietarios inicialmente, y están en un número negativo. O sea, hay una pérdida tal que supera el capital aportado inicialmente por los accionistas. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Si el patrimonio neto es negativo, ¿qué hay que hacer con esa empresa? ¿Qué opinan ustedes? Una empresa que no tiene nada, ¿qué hay que hacer? Cerrarla. Exacto. Las leyes que regulan el funcionamiento de todas las compañías en el mundo dicen que si una empresa de capital perdió todo su capital, lo que tendría que hacer, hay algunos caminos alternativos, pero lo que tendría que ocurrir es que entre en disolución y lo que hay se destine a pagar, no se va a poder pagar totalmente, pero se destine a pagar a los acreedores, el pasivo con terceros. Porque si esa tendencia sigue, va a ser peor. O los accionistas recomponen el patrimonio neto, pagan la diferencia. ¿Qué podría ocurrir? Suponte, nosotros decíamos que activo hay 2, pasivo hay 1, ¿sí? Y les dije que, no, perdón, pasivo hay 3, ¿sí? Y les dije que patrimonio neto es -1, ¿no? O sea, tenemos 2 pesos, debemos 3, entonces nuestro patrimonio neto es -1. Bueno, tengo que disolver la sociedad para tratar de pagar a los 3, o puedo decir, no, yo soy accionista, quiero mantener, entonces voy a recomponer el patrimonio de la compañía, o por lo menos llevarlo a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para llevarlo a 0? Bueno, pongo un peso más, ¿sí? Entonces, aporto un peso, ¿sí? Entonces, acá poner un peso más, ¿sí? Y poner de este otro lado un peso más. Entonces, después de hacer esta operación, la empresa tendrá un activo de 3, un pasivo de 3, y el patrimonio neto lo habré dejado, quedará en 0 porque, bueno, repuse la pérdida acumulada. Las leyes me van a exigir poner un poco más, ¿sí? Porque no puede haber empresa de capital si no hay capital, ¿sí? Pero así he logrado resolver, o habría logrado resolver una situación de patrimonio neto negativo. Si no, tengo que ir a la disolución y a la liquidación de la empresa. Podría entrar en quiebra también. No debería subsistir una situación de una empresa que tiene patrimonio neto negativo, a menos que se corrija. Profesor, una pregunta. Entonces, en palabras... Una pregunta. En palabras, el índice de endeudamiento, ¿qué es lo que me dice entonces? La solvencia Estamos explicando esto. Ahora vamos a ver el índice de endeudamiento. Esto todo lo estoy explicando para ver la relación que hay entre pasivo y patrimonio neto, ¿sí? El índice de endeudamiento supone que este patrimonio neto no es un número negativo, es un número positivo. Es una relación entre un valor de pasivo y un valor de patrimonio neto. Positivo. Negativo, no tendría que existir la organización. ¿Sí? Son los dos positivos. Entonces, si el índice es 1, lo que significa es
es esta relación que hay acá. Para que sea 1, pasivo total dividido patrimonio neto igual a 1, quiere decir que el pasivo es igual al patrimonio neto. ¿Sí? Significa que por cada peso que nosotros debemos, los accionistas han puesto un peso, o nosotros accionistas hemos puesto un peso. Esta es una relación de endeudamiento que habitualmente se considera satisfactoria, adecuada, para cualquier empresa, ¿no? Y en especial para empresas comerciales, industriales o de servicios. Pero algunas, dentro del área de servicios, por ejemplo, no tienen esa relación de pasivo total dividido patrimonio neto igual a 1, algunas no son eficientes. O sea, se admite una relación distinta a eso. O sea, poder tener mayor pasivo que el patrimonio neto. ¿Y qué tipo de entidades les parece que típicamente se da esto? Y es razonable y adecuado que se dé así. El pasivo es más que el patrimonio neto. El pasivo hacia terceros es más que el patrimonio neto. ¿Qué actividad les parece a usted o saben o oyeron hablar donde eso es así? ¿Una distribuidora? ¿Algo por el estilo? ¿Alguno de ustedes trabaja en un banco? ¿Nadie trabaja en banco? Si alguno trabaja no se anima a decirlo. Siempre hay alguien que trabaja en un banco. Bueno, en los bancos, si un banco tiene esta relación, es un banco ineficiente, porque los bancos están preparados para manejar dinero de terceros. Los depósitos que reciben de los clientes configuran su pasivo, ¿sí? El patrimonio neto es lo que ponen los accionistas. Del lado del activo están los préstamos que da el banco, las inversiones que tiene el banco o las oficinas o edificios. Pero un banco está preparado y trabaja en función de manejar el dinero de terceros. Entonces el pasivo total siempre supera el patrimonio. En todo caso, en la actividad financiera, lo que suele mirarse es en cuánto lo supera, o sea, cuál es la relación, cuántas veces más hay pasivo que patrimonio neto. Porque si es muy alto, o sea, si el pasivo es muy alto respecto del patrimonio neto, ¿qué puede pasar? Bueno, ya a esta altura deben estar agotados, ¿no? ¿Alguien leyó, oyó hablar o vio alguna película relacionada con la crisis del sistema financiero norteamericano en el 2008? ¿No? Bueno. Sí, pero no lo logro entender muy bien. Era una burbuja ¿Y qué decían? Era No una burbuja financiera, es decir, había como falsas expectativas. Bueno, la burbuja financiera, ¿dónde operaba? En el valor de los activos, ¿sí? Estaban sobrevaluados. Y los pasivos eran muy altos en relación al patrimonio neto. O sea, las entidades financieras estaban muy apalancadas. O sea, debían mucho
respecto de lo que habían puesto los propietarios. Hay índice que llegaba a ser 20 veces el pasivo hacia terceros que el patrimonio neto. Si vos debes 20 y pusiste 1, ¿sí?, empiezan una serie de temas. Primero, que no tenés mucho riesgo de tu propio capital sobre la gestión que haces, ¿sí?, porque estás manejando plata de otros, y con frecuencia, a veces cuando se maneja plata de otros, puede ocurrir que se acepte tomar mayores riesgos que si uno maneja la plata propia. Las organizaciones que operan así operan en lo que se llama situación de riesgo moral, ¿sí?, porque no hay un riesgo económico. Vos manejas plata de otro, tenés un riesgo moral, ¿sí?, no económico de tu propia plata, ¿sí? Y además de este problema del riesgo moral, estuvo el problema de la burbuja. O sea, al desinflarse la burbuja, y un poquito con que se desinfle la burbuja, ya te deja con patrimonio neto negativo. Observen esto que hemos puesto acá. Vamos a mirar esto. ¿Ven? Ustedes tienen acá les he puesto, ¿no?, una situación donde hay créditos, ¿sí?, por 5.000, activo fijo por 5.000, total de activo 10.000, ¿no? Esto es lo que tenemos. El lado de cómo es nuestra estructura de financiamiento, tenemos el caso 1, donde debemos 8.000, ¿sí?, y propio hay 2.000. Llega a los 10.000, equilibra, ¿sí? El caso 2 es un caso de apalancamiento, fuerte apalancamiento, como estas empresas como Lehman Brothers, que quebró en el 2008 en Estados Unidos. Pasivo 9.500, ¿viste? El banco le debe a los inversores, a los ahorristas, ¿sí?, que depositaron sus fondos en el banco. 9.500 de pasivo, capital propio 5.000. Da 10.000. ¿Ven? 10.000. Ahora supongamos que lo que nos ocurre, ¿sí?, es que nuestros créditos se desvalorizan un poco. De 5.000 pasaron a valer 4.250. Han perdido un valor de 750. ¿Sí? 750 respecto de 5.000, ¿qué representa? ¿Cuánto es 750 dividido 5.000? Hagamos la cuenta. 750 dividido 5.000, ¿cuánto da? 0,15. 15%. La simple caída del 15% en el valor de los créditos, o sea que dejé de cobrar el 15% de las hipotecas que tenía para cobrar, ¿cómo me va a impactar en la organización del caso 1 y en la organización del caso 2? Bueno, veamos en el caso 1. Sigue debiéndole los 8.000 a los acreedores. Tenía patrimonio neto 2.000. Bueno, ahora tiene una pérdida de 750 porque se le desvalorizaron los créditos en 750. Le queda un capital propio de 1.250. Y esto suma 9.250, que es lo mismo que está acá. Se balancea activo y pasivo. O sea, perdió algo, pero todavía tiene. O sea, perdió una parte bastante grande de los 2.000 pesos, casi la mitad, ¿sí? Un 30 y pico % del capital, pero todavía tiene capital. Pero miren lo que pasó en este caso 2, donde hay fuerte apalancamiento, o un apalancamiento más intenso. Al haber perdido 750, dejó el patrimonio neto negativo, ¿sí? Entonces ahora tiene 9.500 que le debe a los inversores y un patrimonio neto negativo de 250. ¿Qué decíamos que le pasa a una empresa que tiene patrimonio neto negativo? ¿Qué tendría que suceder acá? Lo dijimos antes. O los accionistas ponen la plata, o la empresa quiebra. Bueno, el Lehman Brothers en Estados Unidos quebró. ¿Qué le pasó a los otros bancos?
Esta caída del 15% en los créditos le ocurrió a todos, ¿sí? ¿Qué pasó en los otros casos? Bueno, por ahí no lo sabemos. Los accionistas tal vez pusieron algo, pero la mayor parte la puso el Estado, para evitar que quebrase. Quebraron algunas y fueron auxiliadas las demás para evitar que colapsase todo el sistema. Pero el problema era un problema de apalancamiento, ¿sí? Porque si la relación hubiera estado acá de 4-1, para bancos se acepta más de 4-1, ¿sí? El sistema lo hubiera podido soportar. Pero como la relación estaba acá, ¿no? De más de 10, en realidad era 20-1, lo que le pasaba a Lehman Brothers, una pequeña caída en el valor de los activos implicaba dejarla en situación de quiebra a la empresa. Entonces vean cómo el tema del apalancamiento, vamos a ver un poquito más, en este caso nos puede servir apalancarnos, se vuelve crítico cuando el apalancamiento es muy alto, o sea, cuando nosotros debemos mucho respecto de lo que tenemos. Corremos un riesgo mayor de quebrar, ¿sí? Pero como no hemos puesto mucho, tampoco nos puede llegar a no importarnos, ¿sí? Porque tenemos poco capital propio invertido, por lo del riesgo moral que hablaba antes. Bueno, deben estar agotados. Van a seguir viendo el miércoles con Gustavo más de esto y el jueves conmigo todavía más. Pero bueno, traten de, yo les voy a subir esta ficha al grupo de WhatsApp para que la miren y bueno, después van a ver los prácticos a partir del miércoles. Gran parte de los prácticos se relacionan con hacer estos cálculos, o sea, están relacionados con el balance scorecard con la perspectiva primera, ¿no? La financiera, que es más, de alguna manera más cuantitativa, matemática que las otras, pero sepan que existe todo lo demás. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Quieren hacer alguna pregunta? O dejamos acá. Bueno, dejamos acá. Llegaron al final 16. Al principio había algunos más, no resistieron todos. Pero... Profe, ¿puedo hacer una pregunta rápida, súper rápida? Sí, cómo no. Felicitaciones a los que resisten. Dale, Diego, pregúntame. El índice de endeudamiento para una empresa manufacturera, ¿cómo se podría leer como un dato saludable, digamos? Bueno, muy buena pregunta, porque tal vez hablando tanto se me escapó comentarlo, ¿no? Si vos ves un índice de endeudamiento de 1, estás ante una situación que para una empresa industrial o comercial o de servicios que no sea financieros es razonable, bueno, es sólido, es solvente. Si esta relación da. Los bancos te siguen prestando, los bancos tienen un límite para prestarte que en general es 3. Okay. Hasta 3 los bancos te podrían prestar, o sea, se acepta que una empresa de cualquier tipo pueda tener esto en 3. Estas relaciones técnicas varían según los lugares, los países, ¿sí? Los momentos, pero bueno, entre 2 y 3 se considera razonable. O sea, uno puede manejar 3 pesos por cada peso propio, sin problema, o 2 pesos por cada peso propio sin que eso implique demasiados riesgos. Perfecto. ¿Perdón? Sí, de acuerdo. ¿Y la palabra apalancamiento se usa específicamente para este índice? O sea, ¿es esto cuando alguien habla de apalancamiento, la relación de deuda con el patrimonio neto? Sí, en general sí. A veces se puede calcular un poquito distinto, ¿viste? Pero el apalancamiento es esto, sí. Está, perfecto. Listo. Muchas gracias, profe. De nada. Alejandro, otra consulta. ¿Tendrás ya las notas del primer parcial?
Muy buena pregunta porque las iba a publicar ahora. Bueno, voy a ver si esta noche o mañana las publico. No llegué a tiempo ahora de Ok. publicar. No hay problema. Gracias. Bueno, dejamos acá. Nos vemos, chicos. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Hasta nos luego. vemos. Nos vemos.